La almirante Ketavara estaba de pie ante la masiva pantalla holográfica en el centro de comando de la estación principal del Consejo Galáctico. El mapa tridimensional mostraba miles de sistemas estelares, rutas comerciales y fronteras territoriales que conformaban la galaxia conocida. Pero había una sección que permanecía a oscuras, marcada únicamente por una zona de advertencia roja que se extendía por todo un brazo espiral. «Espacio humano», susurró, leyendo la antigua designación que la había desconcertado durante décadas. La Armada Altariana la había entrenado para seguir órdenes sin cuestionarlas. Durante 200 años de su vida, había hecho exactamente eso, pero esta orden en particular le molestaba más que cualquier campaña militar en la que hubiera luchado. Ninguna nave tenía permitida entrar en esa zona. No se podía enviar ninguna sonda. No se permitían intentos de comunicación. El decreto era absoluto y había estado en vigor durante 50.000 años. 50.000 años. Eso era más tiempo de que la mayoría de las civilizaciones habían existido. «Almirante», llegó una voz detrás de ella. Se giró para ver al comandante Vexen, su segundo al mando, acercándose con una tableta de datos en sus brazos inferiores, mientras sus brazos superiores permanecían cruzados detrás de su espalda en la tradicional postura militar alariana. «¿Qué ocurre, comandante?», preguntó Ketavara, aunque no apartó la vista de la zona prohibida. «El informe mensual de la estación fronteriza Gamma 7, señora. Todo tranquilo a lo largo de la línea de cuarentena. Ningún intento de violación, ninguna lectura inusual, ningún intento de contacto desde dentro de la zona». «Lo mismo de siempre», murmuró Ketavara. Finalmente, se apartó de la pantalla y miró a su ayudante. Vexen era joven para ser comandante. Apenas había pasado su primer siglo, pero era agudo y hacía buenas preguntas. «Dígame, comandante, ¿qué sabe sobre los humanos?». Los 4 ojos de Vexen parpadearon en secuencia, una señal de confusión en su especie. «Solo lo que todo el mundo sabe, almirante. Son una especie primitiva que se desarrolló en un único mundo en la zona de cuarentena. El Consejo determinó que eran una amenaza para la estabilidad galáctica y ordenó su completo aislamiento». «¿Pero por qué?», insistió Ketavara. «¿Qué hace que una especie primitiva sea tan peligrosa como para que debamos evitar una sección entera de la galaxia?». «Los registros indican que fue por la seguridad de todas las especies civilizadas», respondió Vexen, pero su tono sugería que estaba recitando de memoria en lugar de comprender. Ketavara asintió lentamente. Había oído la misma explicación innumerables veces, pero nunca satisfacía su curiosidad. En su larga carrera, se había encontrado con docenas de especies primitivas. Algunas eran violentas, otras pacíficas, pero ninguna había requerido medidas tan extremas. La mayoría simplemente eran monitoreadas hasta que desarrollaban el viaje espacial y luego se les introducía gradualmente en la sociedad galáctica. ¿Alguna vez se ha preguntado, comandante, por qué una especie que apenas tenía la capacidad de abandonar su propio planeta requeriría medidas de aislamiento tan extremas? Vexen se movió incómodamente. «Supongo que el Consejo tenía buenas razones, almirante». «Suposiciones», dijo Ketavara con una risa amarga. «El fundamento de la doctrina militar». Caminó hacia su oficina privada, anexa al centro de comando. «Venga conmigo, comandante. Quiero mostrarle algo». Su oficina era más pequeña de lo que correspondía a su rango, pero Ketavara prefería la eficiencia a la ceremonia. Las paredes estaban revestidas de unidades de almacenamiento de datos que contenían historias militares, análisis tácticos e informes estratégicos de toda la galaxia. Se dirigió a una sección en particular y sacó un antiguo cristal de datos. «Esto», dijo, sosteniéndolo en alto, «es el cristal que contiene todos los registros oficiales sobre la cuarentena humana a los que he podido acceder en 20 años de búsqueda». Insertó el cristal en su terminal personal. La pantalla mostró una lista frustrantemente corta de documentos. Informe de contacto inicial, clasificado. Evaluación de amenaza, clasificada. Resumen de la decisión del Consejo, clasificado. Análisis de seguimiento, clasificado. La voz de Ketavara se volvía más frustrada con cada entrada. «Cada uno de los documentos que podría explicar por qué evitamos un brazo espiral entero está guardado bajo llave en las bóvedas más profundas de los archivos de Consejo». Vexen estudió la pantalla con atención. «Almirante, seguramente debe haber alguien que recuerde las razones originales, los miembros del Consejo, los comandantes militares de esa época». «Eso mismo pensé yo», replicó Ketavara.
Así que empecé a hacer averiguaciones, con cuidado, por supuesto. Hablé con los miembros más antiguos del Consejo, los oficiales militares de más alto rango, incluso con los archiveros que mantienen los registros históricos. ¿Y qué descubrió? La expresión de que Tavara se ensombreció. Nadie recuerda. Ni un solo ser en todo el gobierno galáctico puede decirme por qué pusimos en cuarentena a los humanos. Todos dicen lo mismo, que sus predecesores lo consideraron absolutamente necesario para la supervivencia galáctica, pero las razones específicas se han perdido en el tiempo. ¿Perdidas en el tiempo? La voz de Vexen denotaba incredulidad. Almirante, los archivos galácticos son el registro histórico más completo del espacio conocido. Nada simplemente se pierde. Exacto, dijo Ketavara, señalando a su ayudante. Por eso creo que la información fue deliberadamente destruida. Los dos oficiales permanecieron en silencio durante varios momentos, considerando las implicaciones. Finalmente, Vexen habló. Almirante, si me permite preguntar, ¿por qué sigue esta línea de investigación? La orden de cuarentena es clara y ha tenido éxito durante 50 milenios. Los humanos permanecen aislados y la galaxia permanece a salvo de cualquier amenaza que representen. Ketavara regresó a su escritorio y activó otra pantalla. Esta mostraba informes de patrulla de las estaciones fronterizas que vigilaban el borde del espacio humano. Porque, comandante, los informes de nuestras patrullas fronterizas han estado cambiando en los últimos siglos. Pequeñas cosas, fáciles de pasar por alto a menos que estés buscando patrones específicamente. Resaltó varias entradas en la pantalla. Lecturas de energía que no coinciden con ningún fenómeno natural conocido. Anomalías gravitacionales que aparecen y desaparecen sin explicación. Distorsiones espaciales que nuestros sensores no pueden analizar adecuadamente. Podrían ser eventos cósmicos naturales, sugirió Vexen. Quizás, admitió Ketavara, pero todos se originan desde dentro del espacio humano y se están volviendo más frecuentes y más intensos. Cambió a otro conjunto de datos. Además, nuestros sensores de largo alcance detectan ocasionalmente lo que parecen ser estructuras artificiales dentro de la zona de cuarentena. Construcciones masivas que empequeñecen cualquier cosa que hayamos construido. Vexen estudió las lecturas con atención. Estas firmas de energía, almirante, algunas de ellas son mayores que la producción de sistemas estelares enteros. En efecto, y eso me lleva a la verdadera pregunta que me quita el sueño durante los periodos de descanso, comandante. Si los humanos eran primitivos hace 50.000 años, ¿en qué se han convertido en el tiempo que han estado aislados? La pregunta quedó suspendida en el aire como una presencia física. Ambos oficiales entendían las implicaciones. 50.000 años era tiempo suficiente para que una especie evolucionara de herramientas de piedra a una civilización galáctica, especialmente si se les dejaba completamente solos para desarrollarse sin interferencia externa. Almirante, dijo Vexen lentamente, seguramente el Consejo está al tanto de estas lecturas. He presentado informes, replicó Ketavara. Cada uno ha sido acusado de recibo y archivado sin comentarios. Cuando solicité permiso para investigar más a fondo, se me dijo que la orden de cuarentena prevalece sobre cualquier otra consideración. Cerró las pantallas y se enfrentó directamente a su ayudante. Pero no estoy satisfecha con esa respuesta, comandante. Como oficial militar, tengo el deber de evaluar las amenazas potenciales a la seguridad galáctica. ¿Cómo puedo cumplir con ese deber cuando se me prohíbe recopilar inteligencia sobre una especie que puede haber avanzado mucho más allá de nuestra comprensión? Vexen guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz fue cuidadosa y mesurada. ¿Qué está proponiendo, almirante? No estoy proponiendo nada todavía, replicó Ketavara. Pero estoy considerando la posibilidad de que nuestra orden de cuarentena pueda estar basada en información obsoleta. Si los humanos han avanzado significativamente, nuestras políticas actuales podrían ya no ser adecuadas. O podrían ser más necesarias que nunca, señaló Vexen. Cierto, asintió Ketavara. Por eso necesitamos más información. Volvió a la pantalla principal que mostraba el mapa galáctico. La zona roja del espacio humano parecía palpitar en la proyección holográfica, aunque sabía que solo era su imaginación. Hay algo más, comandante. Algo que descubrí hace muy poco. Manipuló los controles para hacer zoom en la zona de cuarentena. La frontera original era mucho más pequeña. A lo largo de los siglos,
Se ha expandido 17 veces. Cada expansión fue autorizada por un decreto de emergencia del Consejo, pero las justificaciones para estas expansiones también han sido clasificadas. ¿La zona está creciendo?, preguntó Vexen con alarma. El área restringida ahora abarca casi 3 veces el espacio que tenía originalmente. Y si el patrón continúa, la próxima expansión podría afectar rutas comerciales importantes a través del sector Vega. Esta información claramente perturbó a Vexen. El sector Vega contenía algunos de los mundos comerciales más importantes de la galaxia. Cualquier interrupción en esas rutas comerciales afectaría a miles de millones de seres de docenas de especies. Almirante, esta información sugiere que cualquier amenaza que los humanos representen podría estar aumentando en lugar de permanecer contenida. Mis pensamientos exactamente, dijo Ketavara. Por eso creo que es hora de desafiar las oposiciones que han guiado nuestra política durante 50.000 años. Se apartó de la pantalla y se enfrentó a su ayudante. Quiero que reúna discretamente un equipo de nuestros oficiales, científicos, ingenieros y analistas tácticos de mayor confianza. Dígales que estamos realizando un estudio teórico sobre la eficacia de la cuarentena a largo plazo. No quiero que esto llegue a oídos de consejo hasta que tengamos algo concreto que informar. Almirante, dijo Vexen con vacilación, lo que describe suena mucho a la preparación para una recopilación de inteligencia no autorizada. Estoy describiendo la preparación para hacer nuestro trabajo correctamente, comandante. La Armada Altariana existe para proteger a la galaxia de amenazas. ¿Cómo podemos proteger contra una amenaza que no entendemos? Vexen se puso en posición de firmes. Entendido, almirante. Empezaré a reunir al equipo de inmediato. Mientras su ayudante salía de la oficina, Ketavara volvió a estudiar el mapa galáctico. La zona roja del espacio humano dominaba su vista, un recordatorio constante del mayor misterio de la galaxia. En algún lugar de esa oscura región del espacio, vivía una especie que había sido considerada tan peligrosa que las civilizaciones más grandes de la galaxia habían acordado evitarlos por completo. Pero 50.000 años era mucho tiempo, suficiente para que los primitivos se convirtieran en algo completamente diferente. La pregunta que la atormentaba era simple. ¿Y si la cuarentena ya no estuviera protegiendo la galaxia de los humanos, sino protegiendo a los humanos de la galaxia? ¿Y si ese fuera el caso, qué pasaría cuando finalmente decidieran que ya no necesitaban protección? La almirante Ketavara había construido su carrera haciendo preguntas difíciles y encontrando respuestas que otros preferían ignorar. Esta vez tenía la sensación de que las respuestas que encontrara podrían cambiar todo lo que la galaxia creía saber sobre sí misma. La zona roja palpitaba en la pantalla holográfica, guardando sus secretos por ahora, pero no por mucho más tiempo. 3 meses después de que la almirante Ketavara comenzara su investigación secreta, su equipo había crecido para incluir a algunas de las mentes más brillantes de la Armada Altariana. El Dr. Cephlon, un xenoarqueólogo con experiencia en civilizaciones antiguas, había sido reclutado bajo la tapadera de estudiar procedimientos históricos de cuarentena. El capitán Morak, un explorador veterano que había cartografiado más sistemas desconocidos que cualquier otro oficial de la flota, se unió como consultor táctico. El equipo también incluía a varios oficiales subalternos expertos en análisis de datos, tecnología de sensores y sistemas de comunicación. Trabajaban en una sección segura de la estación de investigación que orbitaba Alter Prime, analizando oficialmente protocolos de seguridad a largo plazo. En realidad, intentaban reconstruir 50.000 años de historia deliberadamente ocultada. Almirante, llamó el Dr. Cephlon desde su puesto de trabajo. Creo que he encontrado algo significativo. Ketavara se acercó rápidamente para examinar sus hallazgos. El xenoarqueólogo había pasado semanas rebuscando en los archivos más antiguos, buscando cualquier referencia a la cuarentena humana que pudiera haber escapado a la purga sistemática de registros. ¿Qué ha descubierto, doctor? Los 6 brazos de Cephlon manipulaban varias pantallas simultáneamente, una habilidad que lo había hecho invaluable en excavaciones arqueológicas. Estaba buscando en los diarios personales de antiguos miembros del Consejo, buscando menciones informales de la situación humana. La mayoría de las entradas relevantes han sido eliminadas, pero encontré fragmentos en sistemas de almacenamiento de respaldo que aparentemente fueron pasados por alto. Resaltó varios pasajes de texto en su pantalla principal. Estas son citas del miembro del Consejo Telnara, quien sirvió durante el periodo inmediatamente posterior al establecimiento de la cuarentena. Ketavara leyó el texto fragmentado en voz alta. El silencio es completo ahora.
Ninguna palabra de la flota exploradora Gamma desde que entraron en el sistema humano. Recomiendo la expansión inmediata de la zona de cuarentena. No podemos arriesgar otra flota. Levantó la vista hacia Cephlon. Flota exploradora Gamma. Nunca he oído hablar de esta unidad. Yo tampoco, respondió el doctor. Así que busqué cualquier referencia a esta flota en los archivos militares. Cambió a otra pantalla que mostraba registros navales. La flota exploradora Gamma era una unidad de reconocimiento de espacio profundo compuesta por 12 naves y más de 3.000 tripulantes de varias especies. Según estos registros, fueron enviados para realizar un estudio exhaustivo del sistema humano poco después del primer contacto, y nunca regresaron. Los registros indican que cruzaron al espacio humano y nunca más se supo de ellos. Pero aquí está la parte interesante, almirante. Según los informes oficiales, la flota exploradora Gamma fue destruida por una anomalía estelar, pero estas entradas de diario personal sugieren algo muy diferente. El capitán Morak se acercó a su puesto de trabajo, atraído por la discusión. ¿Puedo ver esos registros, doctor? Cephlon transfirió los datos a una pantalla compartida. Morak estudió la información con el ojo experto de alguien que había liderado docenas de misiones de exploración. Estas configuraciones de naves, dijo Morak lentamente. La flota exploradora Gamma no era una misión de estudio. Miren los tipos de naves. Cruceros pesados, portaaviones de batalla, plataformas de asedio. Esta era una flota militar diseñada para la conquista planetaria. Las implicaciones de este descubrimiento cayeron sobre el equipo como un peso frío. Que Tavara sintió que sus suposiciones sobre la cuarentena humana cambiaban una vez más. Está sugiriendo, capitán, que hace 50.000 años, el gobierno galáctico envió una flota militar para subyugar a los humanos. La evidencia ciertamente apunta en esa dirección, respondió Morak. Y si estos fragmentos de diario son precisos, toda esa flota simplemente desapareció. El Dr. Cephlon manipuló sus pantallas para mostrar información adicional. Hay más, almirante. Encontré referencias a otros 2 incidentes. Otra flota enviada para investigar la desaparición de la flota exploradora Gamma también desapareció. Luego, una tercera fuerza, esta compuesta enteramente de naves sonda automatizadas, fue enviada para recopilar inteligencia. Y esas sondas, silencio total de comunicaciones en el momento en que cruzaron al espacio humano. Después de eso, se estableció la orden de cuarentena y ha permanecido en vigor desde entonces. Que Tavara caminó hacia el centro de la habitación, procesando esta nueva información. 3 intentos separados de contactar o investigar a los humanos habían resultado en la pérdida total de contacto. No era de extrañar que el antiguo Consejo hubiera decidido la evasión completa. Pero eso plantea otra pregunta, dijo a su equipo. Si los humanos fueron capaces de destruir o capturar 3 flotas separadas hace 50.000 años, ¿de qué son capaces ahora? El comandante Vexen, que había estado monitoreando en silencio el progreso del equipo, habló desde su posición cerca de la consola de comunicaciones. Almirante, puede que tenga alguna idea sobre esa pregunta. Activó la pantalla principal para mostrar datos de sensores en tiempo real de las estaciones de monitoreo fronterizas. Durante la última semana, hemos detectado firmas de energía inusuales desde dentro del espacio humano. Las lecturas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. La pantalla mostraba un complejo patrón de fluctuaciones de energía que parecían pulsar con precisión matemática. Que Tavara estudió los datos con atención. Estas lecturas son masivas, observó. La producción de energía indicada aquí excede la generación total de energía de la mayoría de los sistemas habitados. Sí, almirante, confirmó Vexen, y el patrón sugiere que no son fenómenos naturales. La precisión matemática indica una generación artificial. El capitán Morak se unió a ellos en la pantalla. ¿Podrían ser pruebas de armas? Posiblemente, respondió Vexen. Pero si es así, representan una tecnología mucho más allá de nuestra comprensión actual. La escala de estas firmas de energía sugiere que los humanos han alcanzado capacidades de generación de energía que no podemos igualar. El Dr. Cephlon levantó la vista de su estación de investigación. Hay algo más que deberían saber. En mi análisis de los registros antiguos, encontré referencias a lo que los primeros miembros del Consejo llamaron el silencio. ¿El silencio?, preguntó que Tavara.
Según estos relatos fragmentarios, no fue solo que las flotas de exploración dejaron de comunicarse. Todas las emisiones electromagnéticas del espacio humano cesaron por completo. Señales de radio, firmas de energía, todo lo que indicaría una civilización tecnológica activa simplemente desapareció. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Morak. Según estos registros, aproximadamente 3.000 años. Durante todo ese periodo, el espacio humano pareció estar completamente muerto, sin firmas de energía, sin emisiones de radio, sin signos de vuelo espacial. Fue como si toda la civilización humana simplemente hubiera dejado de existir. Que Tavara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y luego las emisiones comenzaron de nuevo, pero eran diferentes, más avanzadas, más poderosas, y han estado aumentando constantemente en intensidad desde entonces. El equipo permaneció en silencio contemplativo, cada uno tratando de procesar las implicaciones de estos descubrimientos. Finalmente, que Tavara habló. Lo que están describiendo sugiere que los humanos sufrieron algún tipo de transformación fundamental durante esos 3.000 años de silencio. Emergieron como una civilización completamente diferente. Esa sería mi evaluación, asintió el Dr. Cephlon. Y en lo que sea que se convirtieron, han estado avanzando constantemente durante los últimos 47.000 años mientras permanecían completamente aislados de la sociedad galáctica. El comandante Vexen se acercó al almirante con una tableta de datos en sus manos. Almirante, he estado analizando las lecturas de energía actuales junto con los patrones históricos. Si mis cálculos son correctos, la tasa de avance en la tecnología humana se ha estado acelerando exponencialmente. Transfirió su análisis a la pantalla principal. Basado en las firmas de energía que podemos detectar, la capacidad tecnológica humana parece duplicarse aproximadamente cada 500 años. A este ritmo de avance, su nivel actual de tecnología debería superar el nuestro en varios órdenes de magnitud. ¿Varios órdenes de magnitud?, repitió que Tavara. ¿Está seguro de estos cálculos? La progresión matemática es clara, respondió Vexen. Por supuesto, estamos trabajando con datos limitados, pero el patrón es consistente a lo largo de miles de años de observaciones. El capitán Morak negó con la cabeza lentamente. Si estos cálculos son precisos, no estamos tratando con una especie primitiva que podría representar una amenaza para la estabilidad galáctica. Estamos tratando con una civilización que ha avanzado mucho más allá de nuestra comprensión actual. Lo que nos devuelve a la pregunta fundamental, dijo que Tavara. ¿Por qué permanecen aislados? Si poseen tecnología que supera la nuestra, ¿por qué no se han expandido más allá de su zona de cuarentena? Quizás estén contentos con su territorio actual, sugirió Vexen. O quizás, dijo el Dr. Cephlon en voz baja, están esperando algo. La ominosa posibilidad quedó flotando en el aire. Que Tavara volvió a la pantalla principal y estudió las lecturas actuales de los sensores del espacio humano. He tomado una decisión, anunció a su equipo. Necesitamos inteligencia directa sobre el estado actual de la civilización humana. El análisis teórico y la investigación histórica solo pueden llevarnos hasta cierto punto. Almirante, dijo el capitán Morak con cuidado, está proponiendo lo que creo que está proponiendo. Estoy proponiendo que enviemos una sonda de reconocimiento al espacio humano. Una única sonda pequeña y muy avanzada, diseñada para recopilar inteligencia y regresar con datos sobre en qué se han convertido los humanos. El equipo intercambió miradas. Lo que el almirante sugería era una violación directa de la orden de cuarentena que había estado en vigor durante 50.000 años. Los riesgos son considerables, señaló Morak. Si la sonda es detectada, podría considerarse un acto de agresión, y basándonos en lo que ahora sabemos sobre las capacidades humanas, las consecuencias podrían ser severas. Los riesgos de continuar con nuestra política actual de ignorancia pueden ser aún mayores, replicó que Tavara. Tenemos la responsabilidad de evaluar las amenazas a la seguridad galáctica. ¿Cómo podemos cumplir esa responsabilidad cuando se nos prohíbe recopilar inteligencia básica? El Dr. Cephlon levantó la vista de su puesto de trabajo. Almirante, si vamos a intentar esta misión, recomiendo que usemos la tecnología de sigilo más avanzada disponible. Según mi investigación, los intentos de contacto anteriores fallaron porque fueron detectados por los sensores humanos. ¿Qué sugiere, doctor? Una sonda con escudo cuántico que utilice tecnología de desplazamiento de fase.
Sería virtualmente indetectable para los sensores convencionales y podría transmitir datos mediante entrelazamiento cuántico para evitar la detección electromagnética. El comandante Vexen consultó sus especificaciones técnicas. Una sonda así sería costosa y llevaría tiempo construirla. Necesitaríamos autorización de los más altos niveles de mando, la cual no podemos solicitar sin revelar el verdadero propósito de nuestra misión, dijo Ketavara. No, esta sonda tendrá que ser construida usando nuestros propios recursos y presupuestos de investigación clasificados. Almirante, dijo Morak, está hablando de llevar a cabo una operación de inteligencia no autorizada contra una especie que puede poseer tecnología muy superior a la nuestra. Si esta misión falla, podría desencadenar el mismo conflicto que estamos tratando de prevenir. Ketavara sintió sombríamente. Entiendo los riesgos, capitán, pero la alternativa es seguir tropezando a ciegas por el espacio, esperando que una civilización lo suficientemente poderosa como para hacer desaparecer 3 flotas enteras se contente con ignorarnos para siempre. Se volvió para dirigirse a todo su equipo. No estoy ordenando a ninguno de ustedes que participe en esta misión. Lo que estoy proponiendo va en contra de las órdenes directas del Consejo Galáctico. Cualquiera que desee retirarse de este proyecto puede hacerlo sin consecuencias. Ninguno de los miembros del equipo se movió. Muy bien, dijo Ketavara. Entonces comencemos a construir nuestra sonda. Y esperemos que cuando finalmente descubramos en qué se han convertido los humanos, estemos preparados para la respuesta. 6 meses después, la almirante Ketavara se encontraba en el centro de comando de su buque insignia personal, el Determinación, observando cómo su equipo hacía los preparativos finales para la misión más no autorizada en la historia galáctica. La sonda con escudo cuántico que habían construido en secreto colgaba en la bahía principal de la nave, una maravilla de la ingeniería que había consumido todo su presupuesto de investigación y requerido varias interpretaciones creativas de las regulaciones de adquisiciones militares. Comprobación final de sistemas completa. Almirante, informó el Dr. Cephlon desde su posición en la estación de ciencia. El escudo cuántico de la sonda funciona perfectamente y todos los sistemas de sigilo operan dentro de los parámetros aceptables. El capitán Morak levantó la vista de la pantalla táctica. Almirante, debo expresar una vez más mis preocupaciones sobre esta misión. Estamos a menos de 1 año luz de la frontera de la cuarentena. Si nos detectan lanzando una sonda no autorizada al espacio humano, las consecuencias políticas por sí solas podrían acabar con todas nuestras carreras. Anotado, capitán, respondió Ketavara con calma. Pero hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Comandante Vexen, ¿cuál es el estado de nuestro enlace de comunicación cuántica? Vexen manipuló su consola con eficiencia experta. El sistema de entrelazamiento cuántico es estable. Almirante, podremos recibir datos de la sonda instantáneamente, sin importar la distancia, y la transmisión no puede ser interceptada ni detectada por medios convencionales. Excelente. Dr. Cephlon, ¿cuánto tiempo necesitará la sonda para recopilar suficiente inteligencia sobre las capacidades humanas actuales? El xenoarqueólogo consultó los parámetros de su misión. Basado en nuestras proyecciones, la sonda debería poder completar un estudio exhaustivo del sistema humano en 72 horas. Se centrará en las firmas de energía, las instalaciones tecnológicas y los signos de capacidad de vuelo espacial. Ketavara asintió y se movió al centro del puente de mando. Su tripulación la había seguido a través de docenas de campañas, y nunca les había pedido que asumieran un riesgo como este. Pero la alternativa, permanecer ignorante sobre una amenaza potencialmente transformadora para la galaxia, era inaceptable. Muy bien, lancen la sonda. La pequeña nave partió de Determinación sin fanfarrias. Su escudo cuántico la hacía invisible a todos los métodos de detección conocidos. Durante varios minutos, la tripulación del puente monitoreó su progreso mientras se acercaba a la frontera de la cuarentena. La sonda está cruzando ahora hacia el espacio humano, informó Vexen. Todos los sistemas permanecen nominales. ¿Tiempo hasta el sistema objetivo? Preguntó Ketavara. Aproximadamente 6 horas a la velocidad actual, respondió el Dr. Cephlon. Comenzó la espera. Ketavara había comandado suficientes misiones de reconocimiento como para saber que esta fase era siempre la más difícil. Su tripulación permaneció en sus puestos, monitoreando el enlace de comunicación cuántica y realizando diagnósticos constantes en su equipo. 5 horas y 37 minutos después del lanzamiento, los primeros datos comenzaron a llegar. Almirante,
gritó Vexen con evidente emoción. Estamos recibiendo telemetría de la sonda. Los barridos iniciales de los sensores son extraordinarios. ¿Qué está detectando la sonda, comandante? Vexen transfirió los datos entrantes a la pantalla principal. Lo que apareció ante ellos desafiaba la comprensión inmediata. Estas lecturas de energía no pueden ser correctas, dijo el capitán Morak, estudiando la pantalla con incredulidad. La sonda indica una generación de energía a una escala que excede la producción total de todo nuestro sector. El doctor Cephlon manipulaba sus propias pantallas frenéticamente. Almirante, la sonda está detectando estructuras artificiales masivas en todo el sistema. Estas construcciones parecen estar recolectando energía directamente de la estrella del sistema. ¿Ingeniería estelar?, preguntó Ketavara. ¿Estás seguro? Las lecturas son inconfundibles. Los humanos han construido algún tipo de matriz de recolección alrededor de su estrella. La escala de este proyecto requeriría capacidades de ingeniería que nunca hemos encontrado. Más datos continuaron llegando de la sonda. Cada nueva lectura parecía contradecir todo lo que creían saber sobre las limitaciones tecnológicas. Almirante, dijo Vexen, su voz llena de asombro. La sonda está detectando signos de actividad más rápida que la luz en todo el sistema. No solo motores de salto básicos como nuestra propia tecnología, sino algo mucho más avanzado. Las firmas de energía sugieren que los humanos han logrado el transporte instantáneo a través de distancias interestelares. ¿Instantáneo?, repitió Ketavara. Eso es teóricamente imposible. Aparentemente no para los humanos, replicó el doctor Cephlon sombríamente. Los datos continuaron llegando durante otra hora. Cada nuevo descubrimiento reforzaba la creciente comprensión de que la humanidad había avanzado mucho más allá de cualquier cosa que la comunidad galáctica hubiera logrado jamás. No solo habían desarrollado el vuelo espacial, habían dominado tecnologías que los mayores científicos de la galaxia consideraban fantasía. Entonces, la sonda detectó algo que lo cambió todo. Almirante, dijo Vexen, su voz repentinamente tensa. La sonda está siendo escaneada. ¿Escaneada por qué? Desconocido. La energía del escaneo no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parece estar analizando el escudo cuántico de la sonda. Antes de que alguien pudiera responder, una nueva voz llenó el centro de comando. Hablaba en perfecto estándar galáctico, el idioma universal utilizado para la comunicación entre especies. Atención, almirante Ketavara de la Armada Alariana. Habla la capitana Sarah Chen de la Flota de Defensa Humana. Su sonda ha sido detectada y analizada. Nos gustaría hablar con usted. La tripulación del puente se quedó helada. De alguna manera, los humanos no solo habían detectado su sonda supuestamente indetectable, sino que habían identificado la nave de la que provenía y sabían quién la comandaba. Ketavara respiró hondo y activó el sistema de comunicación de la nave. Aquí la almirante Ketavara. ¿Cómo detectaron nuestra sonda? Su tecnología de escudo cuántico es bastante impresionante. Llegó la respuesta. Sin embargo, desarrollamos contramedidas para sistemas de sigilo similares hace aproximadamente 20.000 años. Hemos estado monitoreando su sonda desde que cruzó nuestra frontera. ¿20.000 años? La forma casual en que el humano mencionó un lapso de tiempo tan vasto envió escalofríos a través de la tripulación. ¿Van a destruir nuestra sonda?, preguntó Ketavara. Por supuesto que no, almirante. Hemos estado esperando contactar con la comunidad galáctica desde hace bastante tiempo. De hecho, esperábamos esta visita mucho antes. Las firmas de energía en expansión de nuestros proyectos de desarrollo fueron diseñadas para atraer la atención eventualmente. El doctor Cephlon levantó la vista de su consola con asombro. Almirante, ellos querían que los encontráramos. Eso es correcto, doctor, respondió la voz humana, aparentemente capaz de monitorear toda su conversación. Hemos estado esperando que alguien mostrara suficiente curiosidad como para violar la orden de cuarentena. Almirante Ketavara, estaría dispuesta a reunirse con nosotros en persona. Ketavara intercambió miradas con su tripulación. Esto iba mucho más allá de lo que habían planeado. ¿Dónde tendría lugar dicha reunión?, preguntó. Podemos ir a donde usted se lo prefiere. Nuestras naves son bastante capaces de llegar a su posición rápidamente. ¿Sus naves?, interrumpió el capitán Morak. ¿Quiere decir que pueden abandonar su sistema? Capitán Morak, respondió la humana, aparentemente conociendo también su identidad.
Hemos sido capaces de viajar interestelarmente durante más de 40.000 años. Elegimos permanecer dentro de nuestro espacio designado por respeto a la orden de cuarentena galáctica. Las implicaciones de esta declaración eran asombrosas. Los humanos habían poseído el vuelo espacial avanzado durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones galácticas habían existido, pero habían permanecido aislados voluntariamente. ¿Por qué?, preguntó Ketavara. ¿Por qué han permanecido en cuarentena cuando claramente poseen la tecnología para ir a donde quieran? Eso, almirante, es una conversación que es mejor tener en persona. ¿Está dispuesta a recibir una delegación a bordo de su nave? Ketavara miró a su tripulación. Todos la miraban, esperando su decisión. Estaba a punto de hacer el primer contacto con una especie que había sido prohibida durante 50.000 años, y lo estaba haciendo sin autorización de ningún gobierno o comando militar. ¿Cuánto tiempo tardaría su delegación en llegar hasta nosotros?, preguntó. Ya estamos aquí. Los sensores de proximidad de la nave se activaron de inmediato, indicando la presencia de otra nave. Pero eso era imposible. Sus sensores de largo alcance no habían detectado nada acercándose. Capitán Morak ordenó Ketavara, ¿qué leen nuestros sensores? Morak estudió sus pantallas con creciente confusión. Almirante, estoy detectando una nave a aproximadamente 500 metros de nuestro costado de estribor, pero no estaba allí hace 30 segundos. Viaje instantáneo, susurró el Dr. Cephlon. Realmente lograron el viaje instantáneo. Aquí la capitana Chen. Continuó la voz humana. Estoy solicitando permiso para subir a bordo. Los transportadores de mi nave pueden llevarme directamente a su centro de comando, o podemos usar procedimientos de atraque convencionales si lo prefiere. Transportadores, otra tecnología que la ciencia galáctica consideraba teórica en el mejor de los casos. Atraque convencional, respondió Ketavara rápidamente. No estaba lista para confiar en tecnología de transporte alienígena, sin importar cuán avanzada pudiera ser. Entendido. Iniciando procedimientos de atraque ahora. Los siguientes minutos pasaron en tensa preparación. Ketavara hizo que su equipo de seguridad se preparara para recibir a visitantes desconocidos mientras intentaba mantener la apariencia de preparación diplomática. Cuando la esclusa de aire finalmente se abrió, no estaba segura de qué esperar. La capitana Sarah Chen parecía ser una mujer humana perfectamente ordinaria, vestida con un uniforme simple que podría haber venido de cualquier servicio militar galáctico. Estaba acompañada por otros dos humanos que parecían ser asesores o especialistas técnicos. Almirante Ketavara, dijo Chen con un asentimiento respetuoso, gracias por acceder a esta reunión. Sé que esta situación es altamente irregular. Eso es quedarse corto, capitana Chen. Según la ley galáctica, ninguno de nosotros debería estar aquí ahora mismo. Chen sonrió, una expresión que parecía genuina y amistosa. Cierto. Pero a veces las leyes se vuelven obsoletas, especialmente cuando se basan en información incompleta. ¿A qué se refiere con información incompleta? Almirante, la cuarentena que ha mantenido a nuestras especies separadas durante 50.000 años no fue impuesta para proteger a la galaxia de la humanidad. Se estableció para proteger a la humanidad mientras lidiábamos con una amenaza que ponía en peligro a toda la vida inteligente en esta región del espacio. El Dr. Cephlon dio un paso adelante. ¿Qué tipo de amenaza? La expresión de Chen se volvió seria. Del tipo que su especie nunca ha encontrado. Doctor, porque hemos estado de guardia para asegurarnos de que nunca tuvieran que hacerlo. Pero esa situación está a punto de cambiar. Hizo un gesto hacia la pantalla principal, que todavía mostraba las lecturas de energía del espacio humano. Almirante, todo lo que su sonda detectó, la ingeniería estelar, los sistemas de transporte avanzados, la masiva generación de energía, todo fue construido con un solo propósito. Nos hemos estado preparando para una guerra que el resto de la galaxia ni siquiera sabe que se avecina. Ketavara sintió el familiar escalofrío del peligro inminente que le había servido bien a lo largo de su carrera militar. ¿Una guerra contra quién? Contra un enemigo que ha estado durmiendo durante 50.000 años, respondió Chen. Pero ahora están despertando, y cuando lo hagan, vendrán por cada especie inteligente de la galaxia, incluida la suya. El centro de comando quedó en silencio mientras la tripulación absorbía esta revelación. Finalmente, Ketavara encontró su voz. Capitana Chen, creo que será mejor que nos lo cuente todo.
La capitana Sarah Chen se movió al centro del puente de mando. Su presencia de alguna manera imponía atención a pesar de su apariencia corriente. Cuando habló, su voz llevaba el peso de alguien que había visto cosas que otros apenas podían imaginar. Almirante, antes de explicar contra qué ha estado luchando la humanidad durante los últimos 50.000 años, necesito que entienda algo sobre la naturaleza de la propia civilización galáctica. Hizo un gesto hacia el mapa estelar que todavía mostraba la galaxia conocida. Cada especie principal en esta galaxia, los Alarianos, la Confederación Vegana, la República Centauri, todas ellas lograron un rápido avance tecnológico a través de lo que creían que era un desarrollo científico natural. Pero no fue natural en absoluto. El doctor Cephlon se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué quiere decir, capitana? Dígame, doctor. ¿No le parece notable que tantas especies diferentes, evolucionando en mundos completamente distintos, desarrollaran tecnologías tan similares? Motores más rápidos que la luz, armas de energía, sistemas de inteligencia artificial, todos siguiendo principios de diseño notablemente similares. El xenoarqueólogo hizo una pausa, considerando las implicaciones. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tiene razón. La convergencia tecnológica entre las especies galácticas es estadísticamente improbable. Es improbable porque no fue una evolución natural. Cada civilización importante en esta galaxia ha sido guiada por una inteligencia externa que nosotros llamamos los arquitectos. El capitán Morak se acercó a la discusión. ¿Guiada cómo? Chen activó un pequeño dispositivo que proyectó una imagen tridimensional en el centro de la sala. La imagen mostraba lo que parecía ser una estructura cristalina con complejos patrones geométricos. Los arquitectos son una especie antigua que precede a la civilización galáctica por millones de años. Descubrieron que las especies más jóvenes podían ser manipuladas para desarrollarse por caminos tecnológicos predecibles proporcionando una guía sutil en momentos cruciales de su desarrollo. La imagen cambió para mostrar la estructura de cristal interactuando con lo que parecían ser sistemas informáticos primitivos. Una sonda estrellada por aquí, un artefacto parcialmente destruido por allá, algunos conceptos matemáticos avanzados introducidos a través de un descubrimiento aparentemente natural. Con el tiempo, civilizaciones enteras desarrollarían tecnologías que seguían los principios de diseño de los arquitectos sin darse cuenta de que habían sido guiadas. La almirante Ketavara estudió la proyección con atención. ¿Por qué querrían estos arquitectos guiar nuestro desarrollo? ¿Qué ganan con ello? La expresión de Chen se ensombreció. Los arquitectos son entidades parasitarias que se alimentan de la conciencia misma. Permiten que las especies se desarrollen hasta la madurez tecnológica y luego cosechan su civilización entera. No solo su tecnología o recursos, sus mentes, su creatividad, su esencia misma como seres pensantes. La tripulación del puente intercambió miradas horrorizadas. El concepto era casi demasiado ajeno para comprenderlo. ¿Cuántas civilizaciones han sido cosechadas?, preguntó Vexen en voz baja. Según nuestras investigaciones, aproximadamente 300 especies principales en el último 1.000.000 de años. Civilizaciones enteras que simplemente desaparecieron de la existencia, dejando atrás solo mundos vacíos y tecnología abandonada. El doctor Cephlon estaba estudiando la proyección intensamente. Capitana, usted dijo que cada civilización galáctica importante ha sido influenciada por estos arquitectos. Está sugiriendo que nuestro propio desarrollo tecnológico ha sido guiado por estas entidades. No lo estoy sugiriendo, doctor. Lo estoy afirmando como un hecho. Sus motores más rápidos que la luz, sus armas de energía, sus sistemas de comunicación, todos ellos se basan en los principios de diseño de los arquitectos. Han estado preparándose sin saberlo para la cosecha. Las implicaciones de esta revelación golpearon a la tripulación como un golpe físico. Todo lo que habían creído sobre la civilización galáctica, sobre sus propios logros tecnológicos, había sido un engaño cuidadosamente orquestado. Pero si esto es cierto, dijo Ketavara lentamente, ¿por qué no hemos sido cosechados? Porque las civilizaciones galácticas todavía existen. Chen sonrió sombríamente. Porque hace 50.000 años, la humanidad se encontró con una nave exploradora de los arquitectos que había sido enviada para comenzar el programa de guía tecnológica de nuestra especie. Pero algo salió mal con su plan. Manipuló la proyección para mostrar lo que parecía ser una batalla entre naves humanas y algo que desafiaba una descripción fácil. Una nave que parecía cambiar y fluir como metal líquido.
En lugar de aceptar la guía de los arquitectos, los humanos hicieron algo que ninguna otra especie había hecho jamás. Contraatacamos, no solo contra sus naves, sino contra su influencia mental. Los humanos poseen una resistencia natural a la manipulación de la conciencia de los arquitectos que todavía no entendemos completamente. El capitán Morak se inclinó más cerca de la proyección. Los derrotaron. Destruimos la nave exploradora y capturamos a su tripulación. Bajo interrogatorio, nos enteramos del programa de cosecha de los arquitectos y nos dimos cuenta de que todas las demás especies de la galaxia estaban siendo preparadas para un consumo eventual. La proyección cambió para mostrar proyectos de construcción masivos en todo el espacio humano. Fue entonces cuando tomamos la decisión que ha definido la civilización humana durante 50.000 años. Elegimos convertirnos en los guardianes de la galaxia, quisiera la galaxia nuestra protección o no. La cuarentena. Se dio cuenta que Tavara. Solicitaron la cuarentena para darse tiempo a prepararse. Exactamente. Necesitábamos avanzar nuestra tecnología lo suficiente como para desafiar a seres que habían estado manipulando el desarrollo galáctico durante millones de años. También necesitábamos evitar que los arquitectos descubrieran que su plan había fallado, al menos hasta que estuviéramos listos para enfrentarlos. El Dr. Sefron estaba estudiando los datos técnicos que acompañaban a la proyección. Estos proyectos de construcción son armas, sistemas de defensa, principalmente. Durante los últimos 50.000 años, hemos construido una red de instalaciones diseñadas para detectar y contrarrestar la tecnología de los arquitectos. También hemos estado cazando y eliminando sistemáticamente a los agentes de los arquitectos en toda esta región de la galaxia. ¿Agentes?, preguntó Vexen. Los arquitectos no trabajan solos. Han creado especies sirvientes, seres que han sido completamente dominados por la conciencia de los arquitectos y sirven como sus herramientas. Algunos de estos agentes han estado operando en el espacio galáctico durante miles de años, monitoreando el desarrollo de las especies objetivo. Chen manipuló la proyección para mostrar lo que parecía ser un mapa galáctico con numerosos indicadores rojos esparcidos por el espacio conocido. Estas ubicaciones representan instalaciones de los arquitectos y actividades de agentes que hemos identificado. Muchas de ellas están ocultas dentro de civilizaciones galácticas establecidas, haciéndose pasar por instalaciones de investigación legítimas u operaciones comerciales. El alcance de la amenaza se estaba volviendo claro para que Tavara y su tripulación estaban viendo evidencia de una conspiración a nivel galáctico que había estado operando durante más tiempo que la historia registrada. Capitana Chen, dijo que Tavara, si la humanidad ha sido consciente de esta amenaza durante 50.000 años, ¿por qué revelan esta información ahora? La expresión de Chen se volvió grave. Porque nuestros sistemas de monitoreo de largo alcance han detectado señales de que la fuerza principal de los arquitectos se está preparando para regresar a esta región de la galaxia. La fase de cosecha está a punto de comenzar. Modificó la proyección para mostrar lecturas de sensores del espacio profundo que no se parecían a nada en las bases de datos galácticas. Estas firmas de energía representan naves de los arquitectos emergiendo de cualquier dimensión que usen para viajar a larga distancia. Según nuestro análisis, están aproximadamente a 6 meses de llegar al borde exterior del espacio galáctico. ¿6 meses?, repitió el capitán Morak. No es mucho tiempo para prepararse. Por eso necesitábamos hacer contacto con la civilización galáctica, replicó Chen. La humanidad por sí sola no puede derrotar a la fuerza principal de los arquitectos. Necesitamos los recursos combinados de cada especie con capacidad de vuelo espacial en la galaxia. El Dr. Seflon levantó la vista de su análisis de los datos de la proyección. Capitana, según estas lecturas, la fuerza de los arquitectos parece ser masiva. ¿De cuántas naves estamos hablando? Nuestra mejor estimación es de aproximadamente 10.000 naves, cada una capaz de destruir sistemas estelares enteros. También poseen tecnologías que aún no hemos aprendido a contrarrestar eficazmente. El centro de comando quedó en silencio mientras la tripulación contemplaba la magnitud de la amenaza que enfrentaban. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Tavara finalmente. Necesitamos que regrese al Consejo Galáctico y los convenza de prepararse para la guerra. Se necesitará cada nave disponible, cada instalación defensiva, cada sistema de armas en la galaxia para lo que se avecina. El Consejo nunca creerá esta historia, señaló Vexen. Han pasado 50.000 años evitando la humanidad.
No van a aceptar de repente que los han estado protegiendo de una amenaza antigua. Chen asintió comprensivamente. Anticipamos ese problema. Estamos preparados para proporcionar pruebas. Activó otro dispositivo y, de repente, todo el centro de comando se llenó de pantallas holográficas que mostraban especificaciones técnicas detalladas, planes de batalla y datos de vigilancia. Esto es todo lo que hemos aprendido sobre los arquitectos en 50.000 años de investigación, su tecnología, sus tácticas, sus debilidades. Estamos compartiendo esta información libremente con la esperanza de que la civilización galáctica se una a nosotros en la batalla final. La almirante Ketavara se movió a través de las pantallas holográficas, examinando la vasta cantidad de datos que la humanidad estaba ofreciendo. Los detalles tecnológicos por sí solos representaban avances que podrían transformar la civilización galáctica. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes?, preguntó. ¿Cómo sabemos que esto no es un engaño elaborado para obtener acceso al espacio galáctico? Chen sonrió con tristeza. Almirante, si la humanidad quisiera conquistar la civilización galáctica, podríamos haberlo hecho en cualquier momento durante los últimos 40.000 años. Nuestra tecnología es lo suficientemente avanzada como para que las defensas galácticas convencionales fueran ineficaces contra nosotros. Hizo un gesto hacia las pantallas que mostraban las capacidades humanas. Permanecemos en cuarentena porque así lo elegimos, no porque nos veamos forzados. Hemos sido sus guardianes, no sus enemigos. El capitán Morak estaba estudiando las pantallas tácticas con interés profesional. Estas naves de los arquitectos no parecen seguir los principios de diseño convencionales. No lo hacen, confirmó Chen. La tecnología de los arquitectos se basa en principios que nuestra ciencia apenas comienza a comprender. Manipulan el espacio-tiempo mismo como un arma, y sus naves pueden entrar y salir de la realidad normal a voluntad. ¿Cómo se lucha contra un enemigo así?, preguntó el doctor Cephlon. Con mucho cuidado y con tecnologías que nos llevó miles de años desarrollar, respondió Chen. Pero el arma más importante contra los arquitectos es el conocimiento. Comprender su naturaleza y sus métodos es la clave para desarrollar contramedidas efectivas. Se paró directamente frente al almirante Ketavara. Almirante, en 6 meses, esta galaxia enfrentará la mayor amenaza de su historia. La humanidad se ha estado preparando para este momento durante 50.000 años, pero no podemos ganar esta guerra solos. Necesitamos a cada especie, cada nave, cada mente trabajando juntos para sobrevivir a lo que se avecina. Ketavara miró a su tripulación, viendo su propia mezcla de miedo y determinación reflejada en sus rostros. ¿Qué es exactamente lo que nos pide que hagamos, capitana? Regrese al Consejo Galáctico. Cuénteles lo que ha aprendido. Convénzalos de movilizar todos los recursos disponibles para la defensa de la civilización galáctica, y prepara a su gente para una guerra como ninguna que hayan imaginado. Chen hizo una pausa y luego añadió en voz baja: porque si fallamos, almirante, los arquitectos cosecharán a cada ser pensante en esa galaxia, y 50.000 años de sacrificio humano habrán sido para nada. 3 semanas después de su encuentro con la capitana Chen, la almirante Ketavara se encontraba ante el Consejo Galáctico reunido, enfrentando la audiencia más escéptica de su carrera. La gran cámara en la estación de Consejo Alfa contenía representantes de 47 especies diferentes, cada uno mirándola con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la hostilidad abierta. Almirante Ketavara, habló el portavoz del Consejo Mork, su voz ancestral cargada con la autoridad de siglos. Usted está acusada de violar órdenes directas, de llevar a cabo un contacto no autorizado con una especie en cuarentena y de sembrar el pánico con afirmaciones sin fundamento sobre la seguridad galáctica. ¿Cómo responde a estos cargos? Ketavara mantuvo su porte militar a pesar de la gravedad de la situación. Honorable portavoz, respondo que todo lo que he hecho ha sido al servicio de la defensa galáctica. La amenaza que he descrito es real, inminente y requiere una acción inmediata de todas las civilizaciones con capacidad de vuelo espacial. Una oleada de murmullos recorrió la cámara. El consejero Uvetron de la Confederación Vegana se puso de pie para dirigirse a ella directamente. Almirante, usted afirma que la humanidad ha sido nuestro protector secreto durante 50.000 años, defendiéndonos de una amenaza antigua que nunca hemos detectado. Sin embargo, no proporciona ninguna evidencia más allá de pantallas holográficas que podrían ser fácilmente fabricadas. La evidencia está disponible para un análisis independiente, replicó Ketavara.
Las especificaciones técnicas que he compartido pueden ser verificadas por sus propios científicos. Especificaciones técnicas de una especie que hemos evitado deliberadamente durante milenios, interrumpió el consejero Sexae de la República Centauri. Qué conveniente que posean exactamente la evidencia necesaria para respaldar sus afirmaciones. El doctor Cephlon, a quien se le había permitido asistir como testigo experto, dio un paso adelante. Honorables consejeros, he pasado las últimas 3 semanas analizando los datos proporcionados por los humanos. Los principios tecnológicos que han compartido son consistentes con la evidencia arqueológica que he encontrado en las ruinas galácticas más antiguas. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó el portavoz Mork. Referencias a pastores de estrellas y caminantes del vacío en los textos más antiguos. Descripciones de seres que guiaron el desarrollo de las primeras civilizaciones. Las afirmaciones de los humanos sobre la influencia de los arquitectos están respaldadas por evidencia que ha existido en nuestros archivos durante miles de años, pero que siempre hemos descartado como mitología. El consejero Vetro no estaba convencido. Incluso si aceptamos que esta evidencia histórica existe, no prueba que una fuerza de invasión se esté acercando. Los humanos podrían estar usando nuestras propias leyendas para justificar su salida de la cuarentena. Antes de que Tavara pudiera responder, un ayudante entró corriendo en la cámara y susurró urgentemente a portavoz Mork. La expresión del antiguo consejero cambió dramáticamente. Mientras escuchaba. «Almirante», dijo Mork lentamente, «nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo acaban de detectar masivas firmas de energía acercándose desde el espacio extragaláctico. Las lecturas coinciden con las especificaciones que usted proporcionó para las naves de los arquitectos». La cámara estalló en caos mientras los consejeros comenzaban a exigir explicaciones y a emitir órdenes contradictorias. Que Tavara sintió una mezcla de vindicación y pavor al darse cuenta de que la invasión sobre la que había advertido estaba comenzando. «¿Cuánto tiempo hasta que lleguen al espacio galáctico?», gritó por encima del ruido. «Aproximadamente 72 horas», llegó la respuesta del ayudante. El consejero Sexae logró restaurar algo de orden en los procedimientos. «Almirante que Tavara, asumiendo que sus advertencias son precisas, ¿qué proponen los humanos que hagamos con esta amenaza?». «Proponen una defensa coordinada utilizando todos los recursos disponibles en la galaxia», replicó que Tavara. La capitana Chen indicó que la humanidad se ha estado preparando para este momento durante 50.000 años, pero no pueden ganar solos. «¿Qué requeriría tal defensa?», preguntó el portavoz Mork. «Cooperación militar completa entre todas las civilizaciones galácticas, tecnología compartida, una estructura de mando unificada y la integración de los sistemas defensivos humanos con las flotas galácticas existentes». Las implicaciones de esta propuesta provocaron otra oleada de discusión en la Cámara. Muchos consejeros estaban claramente incómodos con la idea de la cooperación militar con una especie que habían evitado durante milenios. «Hay otro problema», continuó que Tavara. «Según la capitana Chen, los agentes de los arquitectos han estado operando dentro de la civilización galáctica durante miles de años. Es posible que ya tengamos enemigos entre nosotros». Esta declaración causó el mayor revuelo hasta el momento. Acusaciones y sospechas comenzaron a volar entre los representantes de las diferentes especies mientras consideraban la posibilidad de que sus propios gobiernos pudieran estar comprometidos. El portavoz Mork pidió orden. «Almirante, está sugiriendo que algunos de nuestros propios consejeros podrían ser agentes de los arquitectos». «Estoy sugiriendo que debemos estar preparados para esa posibilidad. Los humanos proporcionaron técnicas para detectar la influencia de los arquitectos, pero implementarlas requerirá la cooperación de todas las especies miembro». Antes de que la discusión pudiera continuar, la pantalla principal de la cámara se activó automáticamente. La imagen de la capitana Sarah Chen apareció, dirigiéndose directamente a la asamblea. «Honorables consejeros, me disculpo por la intrusión, pero el tiempo es ahora críticamente corto». Varios consejeros se pusieron de pie de un salto, exigiendo saber cómo una nave humana había penetrado la seguridad de la estación de consejo. Chen continuó hablando con calma. «Nuestros sistemas de monitoreo indican que la flota de los arquitectos llegará al borde exterior del espacio galáctico en 68 horas. Están viajando más rápido de lo que indicaban nuestras proyecciones iniciales». «Capitana Chen», dijo el portavoz Mork, recuperando la compostura, «¿cómo puede comunicarse con nosotros? Se supone que la seguridad de esta estación es impenetrable». «Portavoz,
La tecnología humana ha sido capaz de eludir los sistemas de seguridad galácticos durante más de 30.000 años. Hemos estado monitoreando los procedimientos de consejo durante la mayor parte de la historia registrada para asegurarnos de que los agentes de los arquitectos no obtuvieran el control del gobierno galáctico. La admisión de que la humanidad había estado observando en secreto la política galáctica durante milenios causó otra explosión de indignación. Chen esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Entendemos su ira por esta revelación, pero nuestra vigilancia fue necesaria para proteger la civilización galáctica. En 17 ocasiones durante los últimos 30.000 años, hemos detectado y eliminado agentes de los arquitectos que se habían infiltrado en las operaciones del Consejo. 17 ocasiones, exigió el consejero Uvetron. Afirma que agentes de los arquitectos han estado entre nosotros durante 30.000 años. Han estado entre ustedes por mucho más tiempo que eso, replicó Chen sombríamente. Los agentes que eliminamos fueron solo los que pudimos detectar. Puede haber otros que han aprendido a ocultar su naturaleza de manera más efectiva. El doctor Cephlon dio un paso adelante. Capitana, ¿puede proporcionarnos los medios para detectar a estos agentes? Podemos y lo haremos. Pero primero, necesitamos su acuerdo para coordinar nuestros esfuerzos defensivos. La flota principal de los arquitectos consta de más de 10.000 naves, cada una con suficiente potencia de fuego para destruir sistemas estelares enteros. La cámara quedó en silencio mientras los consejeros contemplaban la magnitud de la amenaza que enfrentaban. ¿Qué necesita de nosotros?, preguntó el portavoz Mork. Cada buque de guerra, plataforma de defensa e instalación militar disponible en la galaxia. También necesitamos permiso para desplegar nuestros propios sistemas defensivos en todo el espacio galáctico. ¿Sus propios sistemas?, preguntó el consejero Sexai. La imagen de Chen fue reemplazada por una pantalla técnica que mostraba instalaciones masivas que empequeñecían cualquier cosa en el espacio galáctico. Durante los últimos 50.000 años, hemos construido una red de plataformas defensivas diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología de los arquitectos. Estas instalaciones pueden desplegarse rápidamente, pero necesitamos su cooperación para posicionarlas de manera efectiva. El capitán Morak, que había estado observando en silencio los procedimientos, habló. Capitana Chen, estas instalaciones parecen ser más poderosas que toda nuestra flota combinada. ¿Por qué necesita nuestra ayuda si posee una tecnología tan avanzada? Porque, capitán, los arquitectos han tenido millones de años para perfeccionar sus técnicas de cosecha. No atacarán simplemente a sus fuerzas militares. Intentarán volver a sus propias poblaciones en su contra usando manipulación de la conciencia a una escala que nunca hemos encontrado. La pantalla cambió para mostrar lo que parecían ser planetas donde poblaciones enteras se habían convertido en drones sin mente. Esto es lo que le sucedió a las civilizaciones que los arquitectos han cosechado en el pasado. Cada ser pensante se convierte en una extensión de la conciencia colectiva de los arquitectos. Usarán estas poblaciones dominadas como armas contra cualquier resistencia restante. El horror de esta revelación golpeó a la asamblea como un golpe físico. La idea de que su propia gente pudiera volverse en su contra era casi demasiado terrible para contemplarla. ¿Cómo luchamos contra un enemigo que puede controlar mentes?, preguntó la almirante Ketabara. Con la tecnología que hemos desarrollado durante 50.000 años de preparación, respondió Chen. Pero desplegar esa tecnología requiere la cooperación de cada especie en la galaxia. Hizo una pausa y luego continuó con grave seriedad. Honorables consejeros, estimamos que tienen aproximadamente 12 horas para tomar su decisión. Después de eso, los exploradores avanzados de los arquitectos comenzarán a llegar al espacio galáctico y su oportunidad para una defensa coordinada se habrá perdido. El portavoz Mork miró a sus colegas consejeros. ¿Qué garantías tenemos de que la humanidad no utilizará esta crisis para establecer su dominio sobre la civilización galáctica? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Portavoz, si la humanidad quisiera dominar la civilización galáctica, no necesitaríamos una crisis para justificarlo. Podríamos haber conquistado cada mundo en la galaxia hace siglos. Hemos permanecido en cuarentena porque creemos en el derecho de otras especies a desarrollarse de forma independiente. Entonces, ¿por qué rebelarse ahora?, preguntó el consejero Uvetron. Porque la alternativa es la extinción completa de la vida inteligente en esta galaxia. Hemos pasado 50.000 años preparándonos para este momento, pero no podemos garantizar la victoria.
Si fallamos, cada especie representada en esta cámara dejará de existir como seres pensantes. El peso de la decisión se cernió sobre la asamblea. Se les pedía que confiaran en una especie que habían temido durante milenios, que se unieran a seres cuya tecnología superaba con creces la suya y que se prepararan para una guerra contra un enemigo que apenas entendían. Capitana Chen, dijo finalmente el portavoz Mort, ¿qué es exactamente lo que necesita que hagamos? Primero, aceptar la plena cooperación militar bajo un mando unificado. Segundo, permitirnos desplegar nuestros sistemas defensivos en todo el espacio galáctico. Tercero, permitirnos examinar a sus poblaciones en busca de influencia de los arquitectos antes de que comience la invasión. Y a cambio, les ofrecemos el conocimiento y la tecnología que hemos acumulado durante 50.000 años de preparación. Ganemos o perdamos esta guerra, la cuarentena termina hoy. La humanidad tomará su lugar entre las civilizaciones galácticas como iguales, no como guardianes o conquistadores. La almirante Ketavara dio un paso adelante. Honorables consejeros, he visto la evidencia de lo que enfrentamos. La elección ante nosotros es simple: unirnos con la humanidad contra esta amenaza o enfrentar la extinción divididos. El portavoz Mort convocó a una votación formal. Uno por uno, los representantes de 47 especies votaron para poner fin a 50.000 años de aislamiento y unirse a la humanidad en la batalla más grande de la historia galáctica. Cuando concluyó la votación, la imagen de la capitana Chen reapareció. Gracias por su confianza. Las unidades de la Flota de Defensa Humana ya se están moviendo para ayudar con la evacuación de poblaciones civiles de mundos vulnerables. Nuestras instalaciones defensivas estarán en línea en 6 horas. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja: Consejeros, los próximos días pondrán a prueba todo lo que creemos sobre nosotros mismos y nuestras civilizaciones. Pero si nos mantenemos unidos, tenemos la oportunidad de preservar la galaxia para las generaciones futuras. La almirante Ketavara miró a su alrededor en la cámara a los representantes de docenas de especies, todos unidos por primera vez en la historia galáctica. Pasara lo que pasara en la batalla venidera, sabía que la galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la cuarentena había terminado. La era de la cooperación había comenzado. Y en la oscuridad entre las estrellas, un antiguo enemigo regresaba a casa para cosechar lo que había sembrado.